estar es desgarrarnos. Pero lo curioso de esto es que como se recoge muy bien en el video, y eso lo plantea mucho él en varios textos, sobre todo en sus charlas radiofónicas de Radio Nacional, Indios, Porteños y Dioses, y de la mala vida porteña, están publicados así con esos nombres, esos dos libritos, pero fueron sus charlas por Radio Nacional. Y todo funciona bien hasta que subimos al colectivo. Es una forma metafórica de decir, ¿sí? Trabajamos todo el tiempo con la camisa blanca, bien limpita, pulcros, y ahí cuando nos sentamos empieza lo que se llama el PAMI, una expresión bien porteña, ¿no? El PAMI. Es decir, pero ¿qué pasa? Con el PAMI emerge lo profundo, emergen los miedos, emerge, y entonces me siento en el café. Esto lo tomaron muy bien, me parece, en el video, porque son imágenes muy decidoras del pensamiento de Cuyo, ¿no? Y yo en el prólogo escribí La seducción de la barbarie, en una edición que se hizo después de muerto Rodolfo. Yo puse eso. Yo creo que para entender a Cuyo hay que entender a una persona que simultáneamente se sienta en un café de Buenos Aires y tapia su piecita en Maimará porque le molestaban los ruidos de la calle para trabajar. Si uno entiende esto, quizás se asome un poquito lo que es Rodolfo Cuyo. De veras, tapió la puerta, la ventana, porque decía que el ruido de la calle, Maimará, ¿entienden? No es la calle Florida ni Cobra. Maimará 30 años atrás, que hoy está un poquito más. Pero, bueno, pero es esto. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que importa es cómo emerge en ese cafetín de Buenos Aires, así se llama también otro de sus trabajos. Saben que Cuyo también escribió obras de teatro, ¿no? Personajes muy particulares, ¿no? Que se representaron algunas de ellas, ¿no? Y bueno, en cuando empieza el PAMI, de alguna manera, claro, esto es lo que nos da miedo. No es así que a la vuelta de la esquina nos aparezcan los dioses y los demonios. Es metafórico, ¿entiendes? Pero de alguna manera nos aparezca esta cosa profunda que nos define a los humanos, que es el estar, meramente estar. Y ahí quizás empezamos a darnos cuenta de la distancia entre querer ser sin estar y la posibilidad de estar siendo. O sea, ser estando, ¿no? Que es para él la clave. Pero la pone como clave no solo para resolver nuestro tema en América, sino como quizás la contribución que podemos dar para pensar el equilibrio de lo humano a secas. Y ahí aparece el buen filósofo, ¿entienden? Yo creo. Que no pretende cerrarse en lo propio, sino que entiende que lo más propio de lo propio es lo común a todos. Es decir, en última instancia la condición humana, por decirlo en estos términos, algo repetidos de distintos lugares, pero que insinúa esto más profundo. Bien, si aguantan un ratito más, quisiera hacerles una primera aproximación y hacemos un pequeño descanso, si les parece, para un cafecito o algo, porque venimos desde las presentaciones y el video, o sea que se va haciendo más largo, ¿no es cierto? Entonces, miren, quiero decirles esta sola cosa. Cuyo va a trabajar fuertemente y desde su comienzo insinúa de alguna manera en sus primeros textos y después ya pasa a ser un tema explícito muy fuerte en sus últimas obras, la distinción de ser y estar. Claro, no es cualquier cosa. ¿Por qué no es cualquier cosa? Y porque aparece el ser. Y el ser es como la palabra de los filósofos. Ya veníamos lastimados en el siglo XX porque un gran pensador
académico, enormemente respetado, discípulo de otro gran pensador, me refiero a Heidegger, discípulo de Husserl en la Universidad de Freiburg, había dicho: nos hemos olvidado del ser los filósofos. La filosofía entera, desde Platón hasta acá, no pensó lo único importante de ser pensado. ¿Cómo, señor Heidegger? ¿Está loco usted? ¿Qué es eso? El ser. ¿Cómo que no vamos a pensar el ser? Yo se lo digo siempre, medio en chiste. La imagen que hay es que los filósofos dormimos con el ser, comimos con el ser, soñamos con el ser. Es decir, ¿cómo nos va a decir que la historia de la filosofía de Platón hasta nuestros días se olvidó de pensar el ser? Y Heidegger dijo: sí. ¿Por qué? Porque lo pensamos como cosa, como esencia, como lo siempre igual a sí mismo, como oponiéndose a todo lo que acontece. Nos hemos olvidado que el ser es acontecer, es tiempo. Esto nos movió la cabeza fuertemente. Estaba la niña ya de movimientos no menos fuertes y quizás más sacudidores por su lenguaje, de alguien a quien Heidegger trabajó mucho, que fue Federico Nietzsche, que nos lanzó, como quien no quiere la cosa, Dios ha muerto, se borró el horizonte. Y cuando él explica la metáfora del Dios ha muerto, que la habrán escuchado alguna vez, ¿no es cierto?, de Nietzsche, dice que alguien agarró una esponja, la empapó en sangre y borró el horizonte. My God. No es una imagen cualquiera. Y Heidegger, que dice: fundamento inconmovible de la verdad. No, el único fundamento es un fundamento sin fundamento. Y jugando con el alemán pone Abgrund über Grund. Grund en alemán quiere decir fundamento. Abgrund en alemán es un sustantivo que quiere decir abismo, sin fundamento. Entonces, con una cosa que la lengua alemana la permite con mucha facilidad, adjetiva el sustantivo y pone: es un fundamento sin fundamento. O sea, un fundamento que es abismo. Estimados colegas, se nos movió el piso y se borró el horizonte. Así empieza el siglo XX. Me refiero desde la historia del pensamiento. Empieza con otras cosas terribles también. Primera Guerra, el Holocausto, los genocidios, ¿no? Pero digo, desde el pensamiento esto mueve enorme. Bueno, Q se va a animar a decir: sí, es cierto. El acontecer precede al ser como cosa, al ser siempre igual a sí mismo. Lo mismo, dice Heidegger, dasselbe nicht das Gleiche. Lo mismo no es lo igual. Ya estamos acostumbrados a estar tranquilos porque lo mismo es siempre igual a sí mismo, y entonces nos fundamenta. Tenemos las espaldas aseguradas, ¿entienden? Tenemos esencia de las cosas, tenemos arquetipos ideales, tenemos objetividad porque construimos y usamos bien la razón de un sujeto siempre igual a sí mismo. Entonces, estamos tranquilos. A lo más tenemos que animarnos a salir de la caverna, que no es poco, animarnos a ir construyendo nuevos objetos si no nos alcanzan para explicar los fenómenos que se van dando, pero siempre tenemos los elementos seguros para hacerlo. Ese ideal moderno ustedes recuerden los ideales modernos, progreso moral de la humanidad, siglo XVIII. Kant, paz perpetua. ¿Quién de nosotros en el siglo XX puede, suelto de cuerpo, decir que hemos logrado la paz perpetua o que hemos logrado el progreso moral de la humanidad cuando por primera vez en la historia de los hombres el hambre es evitable? Claramente. Y no lo podemos atribuir a que los dioses se enojaron. Por primera vez hay muchas enfermedades que son claramente evitables. No digo todas, pero muchas. Y muchas otras cosas que podríamos decir. Cuando seguimos teniendo índices de analfabetismo. Bueno, no voy a hablar de esto, pero digo, venimos sacudidos. Yo siempre lo traduzco esto en lo siguiente. Durante mucho tiempo
Los filósofos hemos creído que el pensamiento empieza por la admiración. Nos ponemos tranquilos. Era el origen de la filosofía para los griegos. Admirarnos. Y buscar en esa admiración la esencia que está escondida, porque a la naturaleza le